¿Qué tal? Sigo aquí con Javier Oliva, conocedor, investigador de asuntos relacionados con seguridad, con Fuerzas Armadas, con servicios de inteligencia. Y anoche, Javier, buenas noches de nueva cuenta. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Muy honrado. Gracias a ti. Pues dejaste planteada la que pudiera entenderse como penuria presupuestal para tener sistemas de ciberseguridad, le llaman. Caray, no sé si también en la Marina, pero cuando menos en el Ejército Mexicano. Es muy delicado. No, y además, Carlos, para continuar con nuestro relato, muy interesante también observar cómo el principal centro de inteligencia civil, lo que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia y lo que antes era el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, tuvo responsables, pues francamente improvisados, y hay que decirlo con todas sus letras. Es decir, lo que está pasando en el país tiene explicaciones, tiene variables que nos permiten eh, profundizar a propósito de lo que ha sucedido. Yo he tenido la oportunidad de dar conferencias sobre estos temas, como tú apuntabas, en temas de inteligencia, en donde la improvisación de funcionarios tiene parte de la explicación de lo que nos sucede. Hay Sí, excepciones. pero también hay una política nacional de ahorro que llegan inclusive el propio presidente a decir de austeridad republicana, que yo creo que la austeridad no requiere apellidos, pasamos a la pobreza franciscana y se ven recortes en servicios generales, en toda la administración pública, se ven deficiencias presupuestales hasta para, no se diga, para el abasto de insumos básicos, bueno, las medicinas y otras cosas. Yo te pregunto, cuando hablas de improvisación, ¿incluyes a los actuales responsables del Centro de Inteligencia Nacional? No, el general Audomaro Hernández Zapata sí conoce el tema, eso Ah, no, bien. no hay duda. Pero si tú piensas, Pero tiene un sistema vulnerable, por lo visto. bueno, lo que pasa es que también aquí es un asunto de presupuesto y ahí tiene, esta es otra variable y qué bueno que lo apuntas, Carlos. Aquí tienen una gran responsabilidad del partido oficialista y sus aliados en el Congreso. En el ejercicio fiscal que está por concluir, le recortaron 1/3 a los presupuestos asignados directamente a la seguridad pública de los municipios. 208 municipios se quedaron sin un peso para la seguridad pública local. Por eso precisamente la negociación que se está dando ahora en la Cámara de Diputados, que a mí me parece algo acertado, van a incorporar planteamientos que tienen que ver con la reconsideración de las policías estatales y municipales en términos de su fortalecimiento, que no solamente es un asunto de armas y de uniformes, tiene que ver con la formación, con la Claro. axiología, con los principios de valores. Simplemente el día de ayer o antier, no recuerdo bien, Carlos, disculpa la falta de precisión, nombraron a un vicealmirante, ya en situación de retiro, como responsable de la seguridad pública del nuevo gobierno del estado de Quintana Roo. Según mis estudios, puedo estar equivocado desde luego, y lo digo abiertamente, hay 18 militares que están al frente de la seguridad pública de estados de la República. Entonces, esto implica o denota que de parte de la autoridad civil hay un cierto, no solamente una preocupación, sino hay un desconocimiento respecto de cómo se tiene que proceder en la seguridad pública. Tenemos casos lamentables de gobernadoras y gobernadores que recién tomaron posesión, no tienen ni un año, y veamos cómo está la situación de la seguridad pública en los estados. Es bueno, hasta el presidente de la República ha tenido que ir, Carlos. Entonces, ni a la Guardia Nacional ni a las Fuerzas Armadas se les puede endilgar toda la responsabilidad cuando las autoridades locales no hacen su papel. No, Javier, pero quizás coincidas conmigo en que pues, lo que para mí es el pichicateo, el apoyo de las policías estatales y municipales, pues es lo que hemos vivido durante estos 4 años.
Es decir, se han puesto todos los huevos en la canasta militar y la Constitución dice que no, que la seguridad pública tiene que quedar bajo autoridades civiles y se ha hecho una mezcolanza que creo que habla mal, cuando menos, de lo que es pues una política pública clara de seguridad. Y ¿sabes qué es lo más grave de todo esto, Carlos? Y lo digo con toda claridad, es la primera vez que lo voy a decir en público. Esta crisis de seguridad pública que estamos viviendo nos está plantando frente al espejo del fracaso del Pacto Federal. Porque tenemos desconcentrada la representación política, es decir, hay gobernadoras y gobernadores de distintos partidos, congresos, alcaldías, como te comentaba hace un momento, pero la decisión fiscal sigue centralizada. Sí. Y vamos a comenzar a ver a los gobernadores y gobernadoras venir a San Lázaro a litigar el presupuesto. Gobiernos de estado que conozco más o menos de manera detallada, por ejemplo, Oaxaca o el caso de Morelos, en donde más del 90% de sus recursos son transferencias federales. ¿De qué viven esos gobiernos estatales? De emitir licencias para negocios, de saneamiento de aguas, de actas de matrimonio, de defunción. Entonces, estamos en un... Por eso estamos... La seguridad pública nos está conduciendo a una evidencia en donde la representación política y la representación fiscal están encontradas, no son diferentes, están encontradas. Entonces, pero la apuesta del gobierno federal parece ser la militarización. Yo discrepo del concepto de militarización, Carlos, porque militarizar significa que la autoridad justamente militar acosa a la autoridad civil para obtener prebendas, presupuestos. No, yo me refiero a que sean militares los que de pronto van a verse como policías de barrio. Yo creo que es muy cuestionable que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa y que desde este 2022 se quiera de manera transeccional prolongar la permanencia del ejército en labores que la Constitución dice que en tiempos de paz debe estar apegado a sus tareas dentro de sus instalaciones. Sí, pero hay una jurisprudencia, Carlos, de abril del año 2000, en donde señala la Suprema Corte de Justicia que en un caso reiterado de alteración de la paz pública, sí se hace aceptable y recomendable. Lo entiendo. Y su participación se ha vuelto, digamos, legal. Pero te escucho. La sola incorporación de la Guardia Nacional al ejército contraviene la Constitución, Javier. Mira, según mis estudios, hay 51 países en donde tienen a su Policía Nacional bajo formación o educación militar. Yo particularmente conozco 4 casos. Es que yo inclusive puedo decirte, no tengo empacho en decir que coincido con esa lógica, por lo que tiene que ver con formación, instrucción, disciplina, valores, etcétera. Es que las no hablo de ese problema. Carlos, las estructuras policíacas son militares, o sea, tienen uniformes, jerarquías, armamento, doctrina. Pero hay una ley por encima de cualquiera, que es la Constitución, que está en contra de que la seguridad pública esté bajo un mando militar. Bueno, hasta el día de hoy que estamos polemizando. Es que cambie la Constitución. Es lo que va a pasar. Parchando una ley secundaria con lo de la Guardia Nacional, en lugar de modificar la Constitución, y se puede entender porque no alcanzan la mayoría. Pero ahora, quizás con el planteamiento de la prolongación de la estancia o la participación del ejército hasta 2028, de una vez reformen en todo caso la Constitución, Javier. Es que es lo que van a hacer, Carlos. Van a modificar, es lo que van a hacer con el artículo 5º transitorio, en donde se va a ampliar el periodo. Ese artículo 5º transitorio tiene que ver
con la reforma de 11 artículos en la Constitución para poder crear la Guardia Nacional, que tiene fecha del 30 de junio del 2019. Entonces, sí me parece que estamos en un proceso en donde el pacto federal necesita ser replanteado. Estoy diciendo algo que es muy sensible, ¿eh? Sí, cómo no. Porque Pero es que también esto de en el transitorio dar permiso cuando el artículo preciso dice otra cosa, es como si se prohibiera la esclavitud, pero en un transitorio yo te permitiera a ti que tengas 20, 100 esclavos durante un cierto periodo, pues si aquí dice que no, en fin, es un tema que ya, a ver qué surge del Senado, Javier, pero lo yo van a aprobar, ¿eh? De una vez te lo digo, lo van a aprobar. pues ojalá acomoden todo, porque por lo pronto solo lo de la Guardia Nacional es inconstitucional desde mi punto de vista. O sea, habría que polemizarlo, Carlos, porque además también la lógica del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas va en el sentido de tenerle mucha confianza y podemos consultar cualquier sondeo de opinión o encuesta de la Cámara de Diputados, senadores o A las Fuerzas Armadas, sí, y también la Guardia Nacional. Pero también se está dando el fenómeno de que se les han asignado tareas que no eran cuando menos habituales del Ejército y la Marina, y el riesgo de corrupción en las Fuerzas Armadas puede dar al traste con la primera línea que tiene México para defender su soberanía. Justamente el argumento que tú acabas de dar va justo en contra del concepto de militarización. Es el poder civil el que les está asignando esas tareas. Sí, y yo creo que eventualmente los civiles que están participando en esto pueden ser sujetos hasta de demandas, pero no lo sé. Ahí habría que ver. ¿Por qué no finalmente nos queda un minuto? Me dices de manera sucinta, le dices a la audiencia y a mí, ¿qué te parece lo que ha sido, todo indica, un golpe desde la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República a las Fuerzas Armadas? Con el caso Ayotzinapa. Rápidamente, me parece un informe insustancial, no aporta ningún elemento a la conclusión y me parece que está faltando a la verdad de los acontecimientos. Bueno, pues ahí tienen ustedes, es la opinión de una persona que yo respeto mucho, tiene una trayectoria impecable, más de 40 años en estos asuntos, Javier Oliva. Javier, te agradezco mucho estas conversaciones. Gracias a ti, Carlos, con mucho gusto. Te deseo lo mejor y buenas noches.